En esta ocasión vamos a estudiar las funciones recursivas, pero usando dos parámetros, a diferencia del video anterior donde usamos solamente un parámetro. Vamos a resolver los mismos ejercicios o las mismas sumatorias a través de las funciones, pero usando tanto el parámetro del número de términos, que fue el usado previamente, como también la misma sumatoria dentro de la función. En este caso el procedimiento es igual o similar. Primero tenemos que definir el primer término de la sumatoria. Entonces, si el n es igual a 1, lo que nos dará será la sumatoria de s más n. Este s es el s acumulado que se va a ir construyendo, y dado que el n es igual a 1, nos va a devolver justamente la sumatoria total de los n primeros términos. Pero si es que no es así, tenemos que también construir la sumatoria de s igual a s más n, donde este s va a ser la sumatoria que se va a ir acumulando previamente, va a ir bajando, y el n va a ser el número de términos, ¿no? Que va a ser justamente lo que va a construir esta sumatoria. Y para que vaya bajando desde el final al inicio y se construya, tenemos que usar la misma función. En este caso, este es justamente lo que caracteriza la recursividad. Y tenemos que disminuirlo en 1 y también poner de parámetro al s, ¿no? Para que se mantenga constante. ¿Por qué funcionan estos códigos para hallar esta sumatoria en específico? Por ejemplo, si tomamos la sumatoria del 1 hasta el 3, tendríamos la suma t de 3,0, dado que n es igual a 3 y la suma siempre se define como es igual a 0, o inicia siendo es igual a 0. En este caso, como n es igual a 3, no es 1, baja al else, y me queda 0, inicia s siendo 0, más 3, sería s igual a 3. Y en este caso me retorna la suma t de n menos 1 sería 2, puesto que n era igual a 3, sería suma t de 2,3. Esta suma t de 2,3 sube nuevamente, o puede hallarse con estos códigos. Entonces el n es igual a 2, baja nuevamente. El n es igual a 2, el s era igual a 3, por lo tanto el nuevo s será 5. Y me retorna la suma t de 2 menos 1, o 1,5. Esta suma t de 1,5 también se halla con estos códigos. En este caso sí entra al if, porque el n ya es igual a 1. El s acumulado era 5, el n ahora es igual a 1 y me da justamente la sumatoria total, que sería 6 para los tres primeros términos. También funciona para cualquier número de términos en general, por lo tanto yo defino una variable justamente que tome cualquier número entero. Nt va a ser un número entero cualquiera. El sx va a ser la variable que va a tomar, o esta función, de los números de términos que hemos definido. Y simplemente imprimo sx como la suma de términos. Si yo corro estos códigos, lo que me va a pedir primero es el número de términos, que sería, en este caso, por ejemplo, 3, y me daría como resultado 6. En este caso hay un error en 13, el código 13. Faltaba definir un parámetro, que era el 0, puesto que en este caso son dos parámetros. Y acá también me faltó añadirle, ahora que lo veo, que me retorne el s, ¿no? Porque una vez que hallo el s, le pido justamente que eso sea el retorno, puesto que es el acumulado. Corremos estos códigos, y si le pido el número de términos 3, me va a dar justo que la suma de términos es igual a 6. También podemos resolver este ejercicio de suma de números pares, y la solución es muy similar, solamente hay que modificar en algún lugar. Por lo tanto voy a copiar los códigos. Acá sí pondría la suma. La suma es, puesto que no es una suma de términos. Igual, inicia siendo cuando el n es igual a 1, lo que me tiene que devolver, el n es igual al número de términos, entonces tendría que devolverme justamente este 2.
Entonces le pediría que me devuelva la suma acumulada más el n, pero por 2. Y también acá en el else tiene que irse acumulando, pero el n tiene que considerarlo por 2, puesto que está sumando pares. Y estos códigos funcionarían ya para la suma de números pares. Porque, por ejemplo, si yo sumo los 3 primeros números pares, tendría la suma t de 3,0. Entonces n es igual a 3, baja al else, el s comienza siendo 0, más 2 por 3 sería 6, el s es igual a 6. Y lo que me retorna sería la suma t de n-1, 3-1, 2,6. Esta suma t de 2,6 sube, o puede hallarse con estos códigos. Entonces, si es que es 2,6, el n es distinto de 1, baja al else, el s era 6, el n es 2, 2 por 2, 4, más 6 me da el s igual a 10, lo cual me retorna una suma t de 1,10, ¿no? 2 menos 1, 1,10. Esta suma t de 1,10, en este caso el n sube nuevamente, y en este caso el n ya es igual a 1, entonces entra a esta parte de acá. El s acumulado era 10, el n ahora es 1, 1 por 2, 2, más este s que es 10 me da 12, que es justamente la suma de los 3 primeros números pares. Si yo corro estos códigos, lo que me va a pedir es el número de términos, y si por ejemplo le digo los 5 primeros términos, me dará que es 30. También puedo hallar esa suma de números al cuadrado, de los n primeros números al cuadrado, igual los códigos son muy similares, por lo tanto los copio. No es necesario importar la librería mat, pero se puede hacer, pero en este caso sí también requiere una modificación. En este caso tiene que ser elevado al cuadrado, y esto lo puedo hacer poniendo los dos asteriscos. Acá también tengo que elevar al cuadrado, y ya estaría, digamos, funcionando los códigos para la sumatoria de los primeros n números al cuadrado. Podría ejemplificarlo con la suma de los dos primeros. En este caso tendría suma t de 2,0. El n es igual a 2, por lo tanto baja al else. Dado que el n es igual a 2, tendría 2 al 0, que es el s, inicia, más 2 al cuadrado, 4. Me da un s igual a 4. Y me retorna una suma t de 1,4. Esta suma t de 1,4 ya entra al if. Entonces el s era 4, el n es 1, 1 al cuadrado, 1, y este 1 más este 4 me da la suma 5, que es justamente la sumatoria para los dos primeros términos. Si yo corro estos códigos, me va a pedir el número de términos, y si le digo que es 2, justamente será 5. De la misma forma puedo hallar para la suma de los primeros n números al cubo, también usando los mismos códigos, pero modificando, y en este caso será elevado al cubo. La explicación es la misma. También podríamos hallar para los dos primeros términos. En este caso sería la suma t de 2,0. El n es igual a 2, por lo tanto baja al else. El s comienza siendo 0, el n es 2, 2 al cubo, 8, 8 más 0 me da un s igual a 8. Y me retorna una suma t de 2 menos 1, 1,8. Esta suma t de 1,8 sube. Como el n es igual a 1, entra al if. El s era 8, el n al cubo sería 1 al cubo. Y me da la sumatoria igual a 9. Con lo cual sería la respuesta para 1 al cubo más 2 al cubo. Si yo corro estos códigos, lo que me va a pedir primero es el número de términos, y si fuera 3, por ejemplo, tendría que ser la suma 36. Bueno, ese ha sido el video por el día de hoy, y muchas gracias.